Bien, lo que vamos a ver ahora en este video va a ser la forma de cómo podemos realizar una interpolación circular, ¿sí?, en el centro de mecanizado. La función, al igual que veíamos antes en el torno CNC, es la función G2 y G3, ¿sí? En eso no diferencia. Pero sí, por ahí vamos a tener diferentes formas de trabajar, ya que tenemos otro plano más, ¿sí? Bien, las interpolaciones se pueden dar, como decíamos antes, en diferentes planos, pero siempre va a mantener los mismos sentidos de giro. O sea, G2 va a ser sentido horario y G3 sentido antihorario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que por ahí yo puedo trabajar en un plano XY, ¿sí? Puedo hacer una interpolación ahí, también puedo hacer una interpolación en un plano XZ, o puedo hacer una interpolación en un plano ZY, ¿sí? Porque tengo los tres planos de trabajo como para poder hacer interpolaciones. Esa es la diferencia, pero mantiene el sentido de giro, porque si no tendríamos que recordar mucho sentido de giro para cada plano. Ahí en la figura podemos ver cómo sería cada uno de los sentidos de giro dependiendo del plano en el cual estamos trabajando. O sea, nos da la opción, ahí podemos ver para los tres planos posibles cómo podría utilizarse el G2 y el G3. Pero fíjense en que sigue manteniendo el mismo sentido. También para hacer esta interpolación circular tengo cuatro maneras de poder trabajar. Una es marcando el centro y el punto final. Otra opción es marcando el radio de la circunferencia y el punto final. Otra opción, la tercera, sería centro y ángulo de abertura. Y la cuarta, ángulo de abertura y punto final, ¿sí? Bien. Nosotros nos vamos a enfocar en utilizar una sola. ¿Por qué vamos a utilizar una sola? Porque es la que es igual en todos los controles numéricos. Las otras tres que tenemos acá son más específicas del control numérico Siemens. Entonces, por ahí, si estamos utilizando otra marca de control, es como que no nos serviría tanto. Entonces vamos a utilizar una forma que es la que se utiliza en todos los controles, ¿sí? Que es la indicación del centro más el punto final, que es la opción que tenemos, ¿sí?, acá. Después las otras opciones que teníamos acá en la máquina parecen por ahí un poquito más sencillas de marcar, y por ahí sí lo son, porque por ejemplo acá simplemente yo marco, ¿sí?, el punto final y doy el radio. ¿Qué pasa? Esta opción por ahí no me sirve a mí para cuando yo tengo el centro, ¿sí?, fuera de un arco de circunferencia, como en este caso, que es parejo. Y por ahí yo tengo un centro marcado, como si marcaría con un compás, un radio de 10, ¿sí?, o un chaflán entre dos aristas, ¿sí?, y con un simple radio de 10 o un radio de la medida que sea, directamente yo marcando el radio y el punto final ya estoy, como hacíamos en el torno. Pero si ese arco de circunferencia que se está uniendo entre dos puntos tiene un radio, un centro de radio diferente, ¿sí?, en el cual, digamos, no va a salir bien tangente el arco de circunferencia y entrar bien tangente, ¿sí?, en la otra línea, como estamos marcando, en ese caso, digamos, esta función no me serviría. Me sirve la que estoy marcando el centro, ¿sí?, del arco de circunferencia. Lo mismo me va a pasar, ¿sí?, con esta opción que vemos acá, en donde indico el ángulo de abertura, ¿sí?, que tengo y el punto final. Bien, entonces la función que vamos a utilizar es indicando el centro, ¿sí?, y el punto final. Además, vamos a ver después, más adelante, cuando empecemos con las clases de la parte de CAD/CAM, en la próxima, vamos a ver que a mí siempre me conviene utilizar sin ningún ciclo, o sea, me conviene, perdón, programar sin ningún ciclo
y incluso sin ningún parámetro o forma de resumida digamos, de programar que sea propia de una máquina. ¿Por qué? Porque si yo dibujo la pieza y después lo programo con la parte del CAD/CAM, me conviene generar el programa sin hacer ningún ciclo, sin hacer ninguna función específica del control, así lo puedo utilizar en otros. Pero eso, bueno, lo vamos a ver cuando veamos en el siguiente video. Para explicar mejor cómo funciona la interpolación circular, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una placa, ¿sí?, en la cual acá yo tengo un marcado que realizar, ¿sí?, con una mecha, o sea, yo puedo hacer inscripciones, marcar con el control numérico sin problema. Hay herramientas que se utilizan para eso, que vienen para hacer el marcado, sino también por ahí puedo utilizar, cuando no son muy profundas, directamente la mecha de centro para hacer una escritura o un marcado. Acá lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo de un marcado, en donde vamos a arrancar desde este punto, ¿sí?, y vamos a hacer todo el marcado. ¿Está bien? Cero de pieza lo tenemos acá, plano X, plano Y. Bien, también para ayudarnos un poquito, acá volvemos a poner la figura, porque acá sí ya entra a jugar un poquito más lo que siempre hagamos, que lo que se mueve es la mesa, ¿sí?, y no la herramienta. Entonces, para que por ahí no nos confundamos con los signos, en la explicación vamos a tener ahí, tenemos la fotito de cómo trabaja, cómo son los ejes de nuestro control numérico. Bien, arrancamos con la línea que tenemos de seguridad, llamamos la herramienta, ¿sí?, llamamos al corrector, le decimos en qué plano va a trabajar, ¿sí?, dónde está su cero de pieza. Después tenemos la asignación de velocidad, sentido de giro, y ya nos posicionamos, ¿sí?, como para empezar a mecanizar. Dijimos que nos vamos a posicionar acá, o sea que tenemos en X, ¿sí?, tenemos esta cota 35, más los 10 del radio, ¿sí?, sería 45. Y en Y tenemos directamente el valor de 35. Hasta un Z25, aprovechamos encender el refrigerante, después bajamos rápido hasta una posición Z2, y ahí sí entramos con la función G1, haciendo el marcado de 2 décimas. Fíjense en que cuando trabajamos ahí con fresas, ahora en donde vamos a ir corriéndonos del lugar a veces, o entrando, como en este caso que entramos, ¿sí?, sobre la pieza directamente, por ahí podemos trabajar con dos avances. Un avance para los Z y diferentes avances para los XY. ¿Sí? Sobre todo cuando hacemos marcado o fresado desde arriba, vamos a trabajar con dos avances. Entonces entramos con un avance de F50, que es lo que nos dice que tiene la herramienta, y nos corremos hacia este punto acá. ¿Está bien? El punto donde va a iniciar el arco de circunferencia. Sería X55 y ya colocamos el F200 en ese caso, ¿sí?, que lo que tiene de avance en el plano XY. Bien, después de eso vamos a utilizar la función, ¿sí?, G3. ¿Por qué? Porque es antihorario el sentido que yo me estoy moviendo. Si lo haría hacia el otro lado sería al revés. G3. Ponemos el punto final. El punto final sería en X, este valor que está acá marcado, ¿sí?, que sería X 165, la suma de 130 más 35 que tengo acá, la cota esta. X 165. Y sería 45. ¿Por qué? Porque tengo los 35 de acá más los 10 que termina el radio, ¿sí?, que sería X45. Y acá se coloca, ¿sí?, lo que habíamos dicho en el paso anterior, donde se encuentra situado el centro, tanto en el eje X como en el eje Y. Para colocar ese centro, las letras son la I latina y la J, ¿sí? I latina corresponde a el eje X y J corresponde al eje Y.
¿sí? Es la distancia que hay al centro. En este caso, como tenemos acá, es un arco de circunferencia tangente tanto en la línea X como en la línea Y, ¿sí? Como es tangente, el radio, el centro de ese arco de circunferencia va a estar a 10 y 10, ¿sí? Justo un centro marcado como si fuera con un compás. Bien, entonces la distancia van a ser 10. ¿Cómo la analizamos? Ahora vamos a ver este primer punto, ¿sí? Yo siempre, el centro estaría por acá. ¿Está bien? Donde estoy marcando ahí en el mouse. Si yo siempre lo debo contar desde el punto de inicio, ¿sí? La distancia que hay desde el punto de inicio de ese arco de circunferencia hacia el centro, ¿sí? No desde el punto final, desde el punto de inicio. Entonces, acá iniciaba ese arco de circunferencia. La distancia que hay desde el punto de inicio en X, ¿cuánto es? Ninguna. En este caso no, porque si yo lo tengo acá, la distancia que voy a tener mirándolo desde acá, como estoy marcando en el mouse, que sería en el X, ¿sí? No hay distancia, directamente está sobre la misma línea. No veo el punto corrido. Bien, entonces en el primer caso voy a tener I0. Y en el segundo caso lo voy a mirar desde el eje Y, ¿sí? Para poner esa cota J, que corresponde justamente al eje Y. ¿Y cuánto voy a tener? Sí, hubo un movimiento desde el punto inicial hacia ese centro. ¿De cuánto? De 10 milímetros en este caso. ¿Está bien? Porque como dijimos es tangente. Entonces se movió 10 milímetros. Ahora bien, tenemos que ver qué signo tiene ese movimiento para poder indicárselo. El signo, ¿cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de acuerdo al siguiente paso. Vamos a tener en cuenta que la herramienta estaba acá y cuando se mueve desde aquí, desde este punto inicial hacia ese centro, ¿sí? El sentido del movimiento. En este caso, si la herramienta está posicionada acá y se tiene que mover hacia ese centro, ¿sí? Estamos analizando el eje Y, porque es el que tiene el valor de 10. El otro no lo analizamos porque tiene un valor, ¿sí? De 0. No tiene sentido. No tiene signo, incluso. Entonces, si yo estoy analizando el eje Y, dijimos que se movió desde acá hacia ahí 10 milímetros, que es el valor que colocamos en J. Entonces, ¿cómo se movería la mesa? Si yo tengo la herramienta posicionada acá, la mesa se movería hacia abajo, ¿sí? Y si yo miro mi tabla acá para el posicionamiento del eje, dijimos que si es hacia abajo, el Y se va a mover en forma positiva, por lo tanto, J es 10. Bien, vamos al siguiente punto. Yo ahora estoy posicionado acá, hago G1 y voy hasta I85. ¿Sí? El valor X no necesito colocarlo porque lo tengo anterior, X165. De vuelta voy a hacer un G3. Voy a marcar mi punto final, que va a ser X55 y 95. ¿Sí? Este punto final acá. Ahora bien, tengo que marcar los parámetros I y J. ¿Sí? Y que corresponde a X y J que corresponde a Y. ¿Sí? Parece por ahí un trabalengua, pero sería Y corresponde al eje X y J corresponde al eje Y. ¿Está bien? Son las distancias que hay hacia el centro en ambos ejes. Bien, ¿qué distancia tengo desde el punto inicial donde arranca mi arco de circunferencia hacia ese centro? ¿Sí? Fíjense en que ahora tengo, si yo lo miro desde acá, veo que hay un punto acá y un punto acá, que es el punto del centro. Ahí sí yo tengo ahora una distancia de 10 milímetros. ¿Sí? Ahora, si yo lo miro desde el eje Y, desde este punto a este punto, ¿sí? No va a haber distancia si yo lo miro desde acá. Es al revés que el otro caso. Entonces ese valor va a ser 0. Entonces tenemos Y, un valor de 10, que ya vamos a ver el signo, J0. Bien,
como decíamos, vamos a ver el signo que va a llevar. J ni lo analizo porque es 0, no tiene valor de signo. Y vamos a analizar cómo se mueve. En el caso del eje, ¿sí? X. Dijimos que el punto del centro está acá situado y el punto de inicio está acá. Para que de acá se vaya, ¿sí?, hacia allá, ¿cómo tiene que correr la mesa? Si acá lo miramos, debería correrse para allá la mesa. Recuerden, no se confundan. Lo que se mueve es la mesa, no la herramienta, ¿sí? Por eso a veces cuando lo analizan lo piensan mal porque piensan, la herramienta estaba acá y se movió hacia allá. O sea, sería positivo. Eso es incorrecto. Lo que se movió es la mesa, o sea, la herramienta estaba acá y la mesa, o sea, la pieza se movió hacia el otro lado. Por lo tanto, ahí el valor de I va a ser negativo, menos 10. Siguiendo hacia el otro punto, vamos G1 a X45, volvemos a este valor, de vuelta G3, porque estamos siempre utilizando el mismo sentido de giro, X35 y 85, ¿sí? Sería el punto final. El punto final de ese arco de circunferencia. La distancia que hay en el centro, la cota correspondiente a I y J va a ser, en este caso, si yo me pongo a pensar, tengo acá el valor del inicio del arco de circunferencia, el centro está por acá. En X, si yo lo miro de acá en X, no se movió. Si yo lo miro en Y, sí se movió, ¿sí? O sea, entonces, para X sería un valor Y 0, para Y sería un valor J 10. ¿Y el signo cómo lo vamos a analizar? De la misma manera que analizamos los otros dos puntos, ¿sí? Desde este punto acá, ¿sí? Desde este punto acá, perdón, se tuvo que mover hacia el centro, ¿sí? ¿Cómo se movió la mesa? De vuelta a lo mismo, analizando siempre la mesa, no la herramienta. ¿Cómo se movió la mesa? Hacia arriba. Si se movió hacia arriba, y miro acá en la tabla de asignación de signos de los ejes, ¿cómo se movió? ¿Sí? Y menos 10. ¿Tá? Tengo el signo menos, o sea que sería, si es en valor de I, dijimos que corresponde la cota J, J menos 10, ¿sí? Que sería el I menos 10 que se fue hacia allá. Y después seguimos hacia el otro punto y terminamos ese arco de circunferencia, ¿sí? Analizándolo de la misma manera. O sea que lo único por ahí complicado, difícil que tiene es que tenemos que hacer cuidado cuando analizamos el signo de las cotas, cuando analizamos el signo de las cotas tenemos que tener en cuenta que lo que se mueve es la mesa y no la herramienta. Bien, acá entonces tenemos una actividad para hacer, un ejercicio para hacer, en donde vamos a hacer un marcado como muy similar al que tuvimos ahí. Pero acá sí ya vamos a entrar a ver bien cuando yo tengo el centro, ¿sí?, de ese arco de circunferencia en un punto más alejado. ¿Por qué? Porque en este caso fíjense en que la línea no es tangente, ¿sí? no es tangente a la arista que estoy marcando ahí. Lo mismo pasa acá. En este sí, en este radio yo tengo un radio de 10, como era en el otro caso, similar. Lo van a poder hacer bien siguiendo el ejercicio anterior, el ejemplo anterior. Pero en este caso acá, el otro arco no. Por eso es que siempre tenemos que tener acotado a dónde está el centro del arco de circunferencia en este caso, ¿sí? Por eso siempre tenemos que acotarlo. En este caso ni lo acotamos, ¿por qué? Porque sabemos que es tangente y es parejo. Tengo de acá al centro 10 milímetros y acá 10 milímetros, ¿sí? En este caso, que no es tangente, voy a tener que acotar ese centro, ¿sí?, cuando yo lo dibujo. Entonces, fíjense en que yo tengo 10, el valor 10, acá estaría el centro de este arco de circunferencia, tengo 10 milímetros acá, ¿sí?, y 35 acá. ¿Está bien? Esas son las cotas que estarían ahí, 10 y 35. 25 es este lado recto que tengo sobre el eje Y, ¿sí?, y otro 25 que tengo sobre este eje X, ¿sí? Esas distancias.
Entonces vamos a hacer este ejercicio tomando el 0 de pieza en esta esquina y arrancando igual que en el ejercicio anterior. Nos vamos a posicionar en este punto y vamos a arrancar hacia acá. Vamos a ir a hacer así, después marcar el arco de circunferencia, la otra parte recta y terminamos con este radio, ¿sí? El radio, toda esta parte acá es similar a la que vimos en el ejercicio, y acá sí vamos a tener que pensar, ya no vamos a tener un valor I y J, ya sea uno 0 y el otro con un valor, sino que acá vamos a tener un valor I y J con valores y analizar si valores que no son 0. ¿Por qué? Porque voy a tener la cota 10 y la cota 35, que son las que me indican dónde está el centro del arco de circunferencia con respecto al inicio, ¿sí? Y voy a tener que analizar bien los signos que voy a utilizar para ver cómo se mueve la mesa. Bien, como siempre, tienen la fecha de entrega, mail por separado de automatización y CNC, nombre y apellido, curso año, formato en PDF, ¿sí? O hecho en la PC mejor, o si no en forma prolija. Tanto esta actividad como la actividad anterior vamos a hacer la corrección en un video siguiente con las funciones del CAD/CAM, ¿sí? Ya les vamos a enseñar cómo se toma el 0 de pieza y cómo vamos a hacer ya un fresado, un perforado y un marcado, como para que les quede ya cómo se trabajaría con la parte de CAD/CAM, y de paso hacemos la corrección del ejercicio de la actividad anterior y este acá.